Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de los tres enemigos del alma. ¿Sí? El alma tiene tres enemigos, así nos lo ha explicado la Iglesia. Y bueno, esto lo hemos visto porque lo tenemos íntegro en las Sagradas Escrituras y lo podemos nosotros corroborar. ¿Quiénes son los enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne. El mundo es todo el mundo material, todo el mundo de placer que tenemos en nuestra vida, que nos hace que nos retiremos de las cosas del Señor. Que con tanto deleite, con tanto gusto, con tanta satisfacción, nos hace que nosotros nos alejemos de las verdaderas cosas espirituales. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: al César lo del César y a Dios lo de Dios, cuando le preguntaron si era lícito pagarle impuesto al César. Unos fariseos querían ponerlo a prueba a nuestro Señor Jesucristo para que si nuestro Señor Jesucristo decía que no pagaran impuesto al César, entonces le iban y le decían al gobierno romano que Jesucristo estaba proclamando no pagar impuesto y era un rebelde reaccionario y tenían un motivo para poderlo arrestar y llevarlo a la corte y acusarlo de rebelión. Pero pues no fue así. Nuestro Señor muy claramente les dijo: al César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero desafortunadamente nosotros siempre nos hemos engañado porque pensamos que la vida terrenal, mundana, es una vida normal y que venimos aquí precisamente a eso, a lograr un éxito material y mundano. Y pues estamos en un gran error porque esa no es nuestra finalidad en este mundo. Nuestra finalidad en este mundo es conocer, amar y servir a Dios. Y bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Desafortunadamente, muchos estamos alejados de la verdad y nos interesan más las cosas mundanas, principalmente el dinero y el poder y el sexo. Son tres cosas que desafortunadamente desvían al hombre y a la mujer. El hombre primero siempre tiene dentro de sus ideales el dinero y después tener poder y así poder lograr tener la sexualidad abundante, descarriada. Son los tres puntos que el hombre siempre maneja. En cambio la mujer pues siempre se preocupa por la familia al principio y para lograr mantener a la familia o lograr ayudar a la familia, cuidar a sus padres, a sus hijos, pues buscan un buen trabajo adinerado que les deje buen dinero para poder cubrir los gastos. Y para esto, pues muchas veces se denigran, muchas veces ellas caen en el pecado de tener que acceder a lo que los hombres les brindan y que es un buen trabajo, un buen puesto para que ganen dinero y tengan ellas pues ese trabajo, esa labor y logren tener dinero, pero siempre con ese pensamiento, ¿no? De la familia. Entonces ellas primero tienen, y no les interesa mucho el poder, no les interesa mucho el sexo, pero sí les interesa el dinero, porque con eso cubren todas las necesidades habidas y por haber de una forma mundana y terrenal. Pero bueno, este es uno de los puntos que ahorita nosotros pues vamos a visualizar y lo tenemos en las Sagradas Escrituras. He escogido solamente 3 lecturas para cada uno de estos temas de los enemigos del alma. Estamos hablando del mundo, pero también tenemos otro enemigo que es el demonio, ¿sí? El demonio pues sí existe, aunque muchos en la actualidad piensan que es una falacia, que es una figura ficticia, que es algo inventado para poder someter al género humano desde miles de años antes. Y pues no, pues sí, en las Sagradas Escrituras muy claramente nos dice que el demonio sí existe. Y lo hemos leído, estudiado, entendido, interpretado y pues podemos nosotros darnos cuenta, si ustedes ya tienen el conocimiento,
teológico o bíblico o del estudio de la Sagrada Escritura, pues se dan cuenta de que sí existe, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos a predicar la palabra de Dios y a que pudieran ellos librar a mucha gente del demonio, que hicieran exorcismos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, vemos varios pasajes bíblicos en donde saca el demonio a varias personas, en varios acontecimientos. En uno fue cuando a un muchacho le saca el demonio y los mismos discípulos no habían podido sacarle ese demonio y les dice que les había faltado oración, les había faltado fe. Y el papá le pidió a nuestro Señor Jesucristo que si podía ayudarle a su hijo que se le saliera ese demonio porque lo estaba acosando desde que era niño, imagínense tantos años, ya estaba grandecito el muchacho. Y el demonio lo que quería era asesinar el cuerpo de ese niño. Entonces es algo que muchos dicen, es una fantasía, son películas, no, sí existen, ¿no? Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo ayuda a ese muchacho, sale el demonio, y el muchacho pensaba que estaba muerto, pero nuestro Señor lo levanta y se dan cuenta de que es curado. Entonces es criticado a nuestro Señor Jesucristo por los fariseos y los escribas, y muchos de ellos decían que nuestro Señor Jesucristo usaba el mismo poder del demonio para sacar al demonio. Y dice nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿cómo es posible que voy a usar yo el poder del demonio para sacar al demonio? Bueno, pero bueno, son evangelios que tenemos por ahí y no es el único. Tenemos otro evangelio que saca a los demonios y los mete en el cuerpo de los cerdos y los cerdos no aguantan el demonio dentro de ellos y se desbarrancan, ¿no? Y se suicidan los cerdos, ¿no? Los puercos, ¿no? Hay varios pasajes bíblicos que nos menciona que nuestro Señor Jesucristo ayuda a la gente sacándole el demonio. Esto quiero pues que ustedes lo denoten y tengo una lectura y ahorita la vamos a ver para que ustedes lo corroboren. Y el tercer enemigo del alma, pues es la carne, pero pues no estamos hablando de la carne de una vaca, de carne de res, o carne de cabra, o carne de conejo, carne de pollo, o carne de pescado, ¿sí? O carne de cerdo. No estamos hablando de esa carne, estamos hablando de la carne que somos nosotros. Desafortunadamente la iglesia pues nos ha mencionado los enemigos del alma con estas palabras, ¿no? Dicen mundo, demonio y carne. Yo diría que deberían de haber sido muy explícitos, ¿verdad? Deberían de haber dicho, un enemigo del alma es lo que hay en el mundo terrenal, ¿sí? Que nos distrae de las cosas de Dios. Entonces deberían de haberle puesto lo que hay en el mundo terrenal, pues signo que va para la perdición de las almas, o sea, así debería haberle puesto. Y la carne, pues, en vez de decir la carne, con sus hijos que hacen que se alejen de la presencia del Señor. Sus cinco sentidos, ¿no? El oído, ¿sí? El olfato, la boca y tanto manos como pies, ¿no? ¿Por dónde andas? ¿Por dónde caminas? ¿En qué lugar andas? ¿Qué es lo que haces con tus manos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Robas? ¿Secuestras? ¿Matas? ¿Sí? Boca matas, chismeas, eres hipócrita, mentiroso, con tus ojos matas a la gente viendo y qué hacer para destruir a las demás personas, ¿no? La gente chismosa, ¿no? La gente observadora que usa ese tipo de acciones de la vista para hacer y deshacer de esa gente, ¿no? Y denigrarla o para avisar de cómo es esa gente, la ven y de alguna manera lo notifican a los delincuentes y estos delincuentes matan a esas personas para quedarse con sus propiedades, los secuestran a esas personas para quedarse con su dinero, con todas sus pertenencias. Y también el oído, ¿no? Porque oímos, ¿sí? Y nos dejamos llevar por lo que nos dicen, por lo que nos aconsejan, por lo que nos invitan para que nosotros caigamos en ese error, ¿no? Y dan ustedes el olfato, pues sí, también, porque nosotros con el olfato, sí, caemos en el pecado y principalmente la gula. Sí, el olfato, qué rico huele esta comida, qué rico huele esta loción, este aroma, ¿no? Y somos tan exagerados, ¿verdad? Que gastamos dinero que a veces no tenemos
porque nos gustan los perfumes, por decirlo así, las lociones carísimas, ¿no? Y a veces no tenemos para otra cosa, pero sí nos compramos nuestra loción carísima, miles de pesos, ¿no? Los cinco sentidos nos llevan a que nosotros caigamos en un error, que caigamos en el pecado. Entonces, esto pues lo tenemos que nosotros pues evitar, ¿verdad? Porque si no, imagínense, continuar con esa actitud pues nos lleva al distanciamiento y principalmente pues nos damos cuenta que estos enemigos del alma nos están haciendo que nos distanciemos del Señor y entonces no cumplamos con lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces es muy importante que ustedes pues lo entiendan. Y bueno, para esto pues he escogido un evangelio de Mateo que pues a lo mejor ya lo han leído ustedes muchas veces, pero pues es muy significativo, por eso está aquí, ¿no? En la Sagrada Escritura. Y ya casi se lo van a aprender quizá de memoria, ustedes lo han leído y lo han escuchado muchas veces, pero pues le voy a dar lectura, aunque se enoje, me vale. ¿No? Digo, disculpen que le diga eso, me vale, ¿no? Porque pues en realidad sí me vale mucho, ¿no? Dice, es Mateo, capítulo 19, del 16 en adelante, ¿sí? Sí, ya lo estamos viendo, el joven rico, ¿no? Sí, pues, ya muy trillado, ¿no? Pero es un joven rico, un joven que pues recibió la herencia, él no tuvo que trabajar mucho para recibir tanto, porque sus familiares, sus padres, sus abuelos, pues tenían todo, ¿no? Y lo dejaron de una buena posición económica. Leo esto que dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? ¿Sí? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esa es palabra de Dios. Y bueno, pues entonces aquí nos estamos dando cuenta de que la riqueza nos aturde. La riqueza, los lujos, nos llevan al caos. Y aquí vemos que el joven rico, pues no pudo hacer lo que le estaba pidiendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, en este caso. Él había cumplido los mandamientos y de cara frente a nuestro Señor Jesucristo le dijo, los he cumplido. ¿A poco cualquiera de nosotros podría decirle eso a nuestro Señor Jesucristo cara a cara? He cumplido con todos los mandamientos. Os hemos fallado en todos. Son 10 mandamientos y hemos fallado en 11. Y son 10 y hemos fallado en 11. Imagínense, este joven presumía y presumía bien. Porque le dijo a nuestro Señor Jesucristo, los he cumplido desde mi niñez. Órale. No, sí, pues la verdad sí es de llamar la atención, ¿verdad? Porque dices tú, no cualquiera hace eso. Pero el Señor le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? O sea, todavía eso no te acondicionaba a que ya fueras perfecto. ¿Sí? Le faltaba algo. Y es lo que les digo, el mundo, ¿sí? El mundo material nos distrae de las cosas del Señor. ¿Sí? Los lujos, la vanidad, la soberbia, ¿sí? La avaricia, nos distrae de las cosas del Señor. Y bueno, pues el joven rico le dice a nuestro Señor Jesucristo, anda, vende todo lo que tienes. Primero tienes que hacer la venta, ¿no? Se hubiera tenido que poner como comerciante, ¿no? A vender todo. No le dijo que lo regalara, ¿eh? Lo que tenía. Vende todo lo que tienes y todo el dinero que tengas, la riqueza que ya obtengas de todo lo que tienes, porque tenía propiedades. Dáselo a los pobres, a los que no tienen, ¿sí?
Es un trabajo eso, porque no crean que era un pobre, ni dos, ni tres, ni... O sea, imagínense. No le voy a decir, a ver, nada más un solo pobre le doy todo. Pues no, lo enriquece y también lo echa a perder. No, tenía que repartir, o sea, tenía que usar su capacidad intelectual, su conocimiento, su habilidad para poderle ayudar a muchos. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Por eso conocemos, amamos y servimos a Dios. ¿Sí? Y pues no puede, porque después dice aquí, tercer sugerencia que le da a su Señor Jesucristo, después de que hagas eso, le dice, tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Si hubiera hecho esto el joven rico, de vender todo, darse a los pobres y después seguir a nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor ya no hubieran sido 12 apóstoles, a lo mejor hubieran sido 13, a lo mejor 14, ¿sí? Y a lo mejor este hubiera sustituido a Judas Iscariote, que se trató de ahorcar. Pero no pudo. Entonces, que quede claro que las cosas mundanas y terrenales nos llevan a un alejamiento de las cosas del Señor. Entonces, el poder también nos lleva a la perdición, ¿sí? Porque vemos ahí a Herodes, a Pilato, ¿sí? El hijo de Herodes, Herodes Antipas, ¿sí? Ese poder los estaba llevando a la perdición. Entonces, pues, es muy necesario entonces que nos demos cuenta que el mundo que nos rodea, si somos muy débiles, si somos muy tontos y no nos damos cuenta, nos va a envolver y nos va a llevar a nuestra destrucción y nos aleja de las cosas del Señor. Sí, porque vamos a empezar a poner nuestra inteligencia, nuestra sabiduría terrenal, somos profesionistas, somos maestros, somos científicos, somos médicos, somos filósofos, somos escritores, somos pintores, somos artistas. Mucha gente dice, un cantante de 18 años, un cantante de 22 años es multimillonario. ¿Quién lo hizo tan millonario ese cantante? ¿Quién? Pues la gente que paga por irlo a ver, por comprar sus canciones, por pagar, por estar ahí cerca y comprar todo lo que él exhibe. Y los hacen millonarios, tanto futbolistas, deportistas, cantantes, artistas, todos los deportistas de toda índole, ¿no? ¿Sí? No voy a mencionar nombres porque no estoy en contra de ninguno de ellos, ¿verdad? Sí, porque ustedes pueden decir, ¿quién? Nombres. No, no les voy a dar los nombres, pues ustedes ya lo saben, ¿sí? Y se vuelven multimillonarios. ¿Y por qué? Pues porque la gente se deleita con lo que ellos proyectan. Y eso es el mundo. Te aleja de las cosas del Señor. Y en vez de uno de ayudar a esas personas que son buenos cantantes, buenos deportistas, buenos pintores, buenos en vez de ayudarles, nos perjudicamos porque nosotros pagamos grandes cantidades de dinero a irlos a ver, ¿sí? Que van a una pelea de box, miles de pesos cuesta, ¿no? 100,000 pesos cuesta estar adelante, ¿no? Para ver cómo en 6 minutos gana ese boxeador al otro. ¿Ya? En 6 minutos, 100,000 pesos. Bueno, para nosotros que somos gente pobre, pues la verdad es mucho dinero. Pero la gente que tiene mucho dinero dice, 100,000 pesos. Eso se lo robo rápido a mis obreros, a mis empleados. Yo me dedico a la delincuencia. Esos 100,000 pesos es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Bueno, hemos hablado de un enemigo del alma. Y pues vamos a hablar de otro. ¿Sí? Este es el mundo. Pero vamos a hablar del demonio. Y pues no me gusta mucho hablar de ese ser, porque en realidad no me cae muy bien, ¿eh? O sea, la verdad, no sé a ustedes cómo les caiga, a lo mejor les cae muy bien, a mí no me cae muy bien. Sí, ¿y por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que usa todas sus fisonomías supuestas, entre comillas, del demonio, y las estampa en sus playeras, en sus gorras, en sus camisetas, en sus chamarras, ¿sí? En sus decoraciones en casa, ¿eh? Y les encanta ese tipo de
de fisonomías del maligno, ¿eh? ¿Sí? Del ángel caído, porque es Luzbel, ¿no? El ángel caído, ¿sí? Se rebeló en contra de Dios. Bueno. Y es quien hizo que el ser humano cayera en pecado, ¿no? Porque engaña a Eva y Eva es engañada y Adán, por tenerle confianza a Eva, pues come del fruto de la sabiduría, del bien y del mal, ¿no? Pero no es culpable Eva, fue engañada, y no es culpable Adán porque fue engañado, ¿no? ¿Y quién los engañó? Pues el demonio. ¿Y por qué los engaña? Porque la envidia, ¿no? Que nos tenían, el maligno nos tenía envidia porque Dios nos hace llamar que somos sus hijos y herederos de la gloria. Y él había sido servidor de nuestro Padre Dios y se había revelado. Y decía, ¿cómo es posible que esa creación que tú tienes ahí, como muñequitos así como de pastorela, ¿verdad?, los llames tus hijos? Y no solo eso, sino que todavía tienen vida eterna y les vas a regalar el reino de los cielos. Y dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En cambio yo, que siempre te he servido, que siempre he sido tu sirviente, no me va a tocar nada, ni me llamas tu hijo, solamente soy tu sirviente. Y se rebeló el ángel. Y no solo él, sino muchos con él se fueron, ¿no? Ejércitos. Entonces hay muchos demonios, ¿sí? Y hay el líder es él, ¿eh? La luz bella, sí le decimos, ¿no? Sí, la luz bella, luz bella. Bueno, muchos dicen que no existe, que esto es un invento de la iglesia, ¿no? Para hacernos temer y para que nos acerquemos a Dios. No, 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 no. No hay necesidad que nos acerquemos a Dios por medio del demonio, ¿no? Nos vamos a acercar a Dios y nos hemos acercado a Dios por el poder del Espíritu Santo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo y porque nuestro Señor Jesucristo ya vino al mundo y nos ha enseñado todo lo que tenemos que hacer, ¿no? No necesitamos otro medio para poder llegar a nuestro Padre Dios. Acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea que Jesús es como el metro. Jesús es como el freeway, o sea, el camión ese que va por el freeway, ¿no? Sí. El ómnibus, ¿sí? O el Uber, ¿sí? Jesús, para poder llegar a ¿dónde? Con nuestro Padre Dios. Cuando nos moramos, al primero que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué rostro tenga, porque pues, supuestamente el único rostro que supuestamente tenemos es el sacado de la sábana santa. Bueno, que está allá en Turín. ¿Eh? No son chocolates, no. Está allá en la ciudad de Turín, ahí la tienen, la sábana santa, sí, porque en Turín ya se les entregaron los chocolates, no. Ese es otro asunto. ¿Ah? Entonces, nosotros seguimos a nuestro Padre Dios por medio de Cristo. Y gracias a Dios tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que nos mencionan varias actividades que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado que conozcamos. Por eso es importante entender que venimos al mundo a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa. No venimos a crecer, estudiar, ponernos a trabajar, casarnos, tener hijos, tener nietos, ¿sí? Comprar nuestra casa, nuestro coche, satisfacer nuestros deseos, nuestros 5 sentidos, porque ese es otro que nos aleja del Señor, otro enemigo del alma, y ahorita lo vamos a platicar, ¿no? No, nosotros venimos a conocer, amar y servir a Dios. Tenemos máximo 120 años aproximadamente, para que el Señor nos da esa oportunidad de vivir ese tiempo para que conozcamos, amemos y los sirvamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, así lo dijo él, es un tiempo determinado, porque anteriormente se dice en la Sagrada Escritura que vivían muchos años, ¿sí? Bueno, vamos a leer un libro, una cita bíblica, en donde el ángel malo, pues, lo menciona la Sagrada Escritura. Eso está en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo número 6. Entonces es libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice, un día en el que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? El acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió, pues
no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Esta es palabra del Señor. Entonces vemos ahí que, a pesar de que el maligno pues se rebeló, no tiene poder ni fuerza para hacerle daño a nadie. Ahí nuestro Señor le da permiso de que le haga daño en las cosas mundanas y terrenales. No en su persona, no en su cuerpo, no en su vida, no en su interior. Entonces, pues el maligno no tiene más poder. Y lo vemos porque ya les había yo mencionado antes de empezar esta lectura o esta explicación, en que nuestro Señor Jesucristo saca a los demonios de la gente. Y con una sola palabra nuestro Señor Jesucristo los echa fuera, ¿no? Entonces, pues, el demonio ha sido vencido, sí, humanamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero independientemente de que ha sido vencido, no puede hacer nada sin las indicaciones y el consentimiento, o sea, el permiso de nuestro Padre Dios. Entonces, pues eso que quede muy claro. Y aquí lo estamos viendo entonces que sí existe el demonio, sí existe el maligno. Y bueno, en varias citas bíblicas nos presentan esta información, ¿sí? Ustedes ya lo han leído, pues ya sabrán y ya se habrán dado cuenta de que hay varios aspectos. ¿Cuándo fue otro de los instantes en los que el maligno se presenta? Pues sí, ya se están acordando, cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto, ¿sí? Eso lo tenemos ahí en Mateo capítulo 4. Les voy a retomar esa lectura para que lo disfruten, ¿no? Para que se den cuenta de que pues sí existe, ¿sí? Y que el demonio pues no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo no estaba gritando siempre eso. Y nuestro Padre Dios pues tampoco estaba informándole a nadie. Venía nuestro Señor Jesucristo a salvarnos y se acabó. No tenía por qué estar informando a nadie, ¿sí? Lo tenemos en el capítulo 4 de Mateo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice que Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Esa es palabra de Dios. Y bueno, esta lectura tiene mucha información teológica. Son 3 tentaciones. Primero lo tienta en su forma corporal porque tiene hambre. Estaba 40 días y 40 noches. Y dice, pues cuando nosotros tenemos mucha hambre, muchas necesidades, pues hacemos muchas estupideces, ¿no? Hay gente que no tiene y se pone a robar. Hay gente que quiere lujos y se pone a robar, o a secuestrar, a delinquir, ¿eh? O a vender droga, ¿eh? Para obtener mucho dinero y así satisfacer sus deseos. Entonces el demonio, pues ahí está activo, ¿no?
Y aquí quiso convencer a nuestro Señor Jesucristo por su debilidad, por su situación, que había estado 40 días y 40 noches. Pero Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de los labios de nuestro Padre Dios. Por eso les digo, venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a tragar, a satisfacer nuestros sentidos y a vivir una vida placentera. No venimos a eso, ¿no? Y muy claramente aquí está diciendo Jesucristo, ¿eh? O sea, no lo está diciendo otra persona, ¿sí? Y después, como le dijo Jesús al demonio, le dice, está escrito. Entonces, ¿qué hace el demonio? Con la misma palabra de Dios lo quiere tentar. Con la misma, ya que Jesucristo le dice, es que está escrito, ¿sí? No solo pan vivirá el hombre. Entonces el demonio le dice, lo sube a la ciudad santa y le dice, arrójate, si de veras eres el Hijo de Dios, porque dice las Escrituras que mandará a sus ángeles para que te cuiden. O sea, lo está tentando con la misma palabra de Dios. Y nosotros somos tentados con la misma palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros la queremos entender a nuestra manera. Y es lo que hicieron los fariseos y los escribas. La entendían a su manera, hacían las cosas a su forma, y pues estaban mal, ¿sí? Habían convertido el templo en un mercader, y por eso Jesucristo va y les tira las mesas, les tira a los cambiadores, les tira todas sus cosas, ¿verdad? Y les dice, han hecho un muladar, ¿verdad?, con la casa de mi padre, ¿verdad? O sea, el templo, ¿sí? Entonces, con la misma palabra del Señor, lo tienta el demonio. Y Jesús le dice, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No estemos poniendo a prueba a nuestro Señor. Sí, porque decimos nosotros, si Dios me hace el milagro, órale. Si Dios hace que yo sea rico, órale. Si Dios quiere que yo tenga ese poder en ese puesto, órale. Si no, entonces no. Y después me dice, Dios ni existe, ¿sí? Porque yo le he pedido, y no me ayuda, ¿sí? Y después dice el tercero, dice aquí, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos. O sea, ya lo tienda de una manera mundana y terrenal, lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Dice, yo te voy a dar todo esto si te arrodillas y me adoras, ¿sí? ¿A quién es al único que hay que adorar? ¿A la Virgen? No. ¿A los ángeles? Pues no. ¿A los santos? Pues no. ¿A los profetas? Pues no. Al rey David, al rey Salomón, ay, ahí tenemos su tumba, hay que irla a visitar. Pues no. Aquí está la tumba de Abraham y Sara, ¿verdad? Pues tampoco. A ningún profeta, a nadie. Al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Y ahí Jesucristo se los dice, ¿sí? Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, ¿a quién le vamos a servir? ¿Y cómo le vamos a servir a nuestro Señor? No es que agarremos una cacerola y digamos, ¿qué quiere hoy de desayunar, Padrecito, Padre Dios? ¿Qué quiere desayunar? ¿Le hago unos huevos revueltos? ¿Sí? ¿Le traigo un cereal con leche? ¿Le traigo pan tostado? Y a la hora de la comida, ¿cómo lo van a servir? Pues no. Servirle al Señor es usar los dones del Espíritu Santo que tienes tú para que los pongas a trabajar en nombre de los demás. Porque así es. Dice Dios, ¿cómo es posible? Deja tu ofrenda en el altar, vete y reconcíliate. Y después vienes a hacer oración. ¿Cómo es posible que ames a alguien que nunca has visto y odies a quien has visto, ¿no? Y no lo ames? Y dice el Señor que hay que hacerle el bien al prójimo y principalmente al enemigo. Bueno, pues esas dos lecturas que acabo yo de ofrecerles a ustedes con respecto a la actividad del maligno, pues están muy claras, ¿no? ¿Sí? Y espero que la tengan. Pero bueno, vamos a pasar al último enemigo del alma. ¿Y cuál es el último enemigo del alma? Pues estábamos diciendo que es la carne. Sí, la carne son nuestros sentidos. Sí, tenemos 5 sentidos: el oído, la vista, la voz, ¿verdad?, el olfato y nuestras obras con nuestras manos y nuestros pies, a donde vamos nosotros, a donde nosotros nos conducimos, ¿no? Y bueno, les voy a leer una lectura
en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 y siguientes. Esta lectura es de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo tiene una participación. Acuérdense que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un amigo de Pablo, o una persona que tuvo comunicación con nuestra Santísima Madre, porque nuestra Santísima Madre estuvo un tiempo viviendo en la casa de Juan, el apóstol, que su mamá era Salomé y su papá era el señor Zebedeo. Bueno, entonces pues Lucas se informó muy bien y nos explica esto, y aparte como era amigo de Pablo, pues tiene conocimiento y escribe lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, capítulo número 17, versículo número 16. Pongamos mucha atención. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, o sea, dos colaboradores de él, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Sí? Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios. Y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos, epicúreos y estoicos, comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Esto lo decían porque Pablo les anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron a Areópago, el lugar donde acostumbraban reunirse en consejo, y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted nos trae? Pues nos habla usted de cosas extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos en Areópago y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, encontré un altar que tiene escritas estas palabras, al Dios no conocido. Pues bien, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de quien yo les hablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como también algunos de los poetas que ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, ya le oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Esta es palabra de Dios. Y bueno, pues ahí nos estamos dando cuenta que a pesar de que tenemos nosotros nuestros sentidos, pues los estamos ocupando para otras cosas y no para el servicio del Señor. Y vemos que Pablo aquí está hablando con gente con preparación y sus sentidos están ajenos a las cosas del Señor. Y nos menciona muy claramente, a ver si pueden encontrarlo,
aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios siempre está con nosotros, porque nos menciona que si vivimos y nos movimos y existimos es por gracia de Dios, y no por nuestros sentidos, y no por nuestra capacidad de visión, de audición, o porque tenemos una buena forma de ser corporalmente hablando, ¿no? Muy claramente les dice Pablo, el Dios que ustedes están adorando, que dicen que no lo conocen porque no lo han visto físicamente, pues ¿cómo vamos a ver a Dios físicamente? Nunca, ¿sí? Es el que ha hecho todas las cosas para nosotros, ¿sí? Y muy claramente dice, no viven templos hechos por los hombres. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí Pablo? Y ahora nosotros en la actualidad queremos ir a encontrar a Dios ahí dentro de la iglesia, del templo. ¿Dónde está Dios? Pues dentro de nosotros. Por eso cuando ustedes quieran leer la Sagrada Escritura, hagan ustedes oración al Espíritu Santo. Usen esos ojos para ver la palabra de Dios y el poder divino, para poder escuchar la palabra de Dios y para que podamos nosotros entenderla, interpretarla. ¿Sí? Muy claramente dice esto aquí en estos versículos. Y nos menciona aquí también en el versículo número 30, dice, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. ¿Sí? Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, pues usemos nuestros 5 sentidos. ¿Para qué? Para trabajar, para llevar a cabo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque usamos nuestros 5 sentidos para todo, menos para conocer, amar y servir a Dios. Entonces, pues, tengamos esto presente. Y bueno, esta lectura que Pablo nos está ofreciendo en este momento es para que nosotros nos demos cuenta de la importancia y que debemos de tener y no caer en ese error de vivir nada más en lo mundano, en lo material. Bueno, los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. Espero que te haya servido esta explicación y que pues cambiemos nuestra forma de ser y de vivir y hagamos lo que Dios nos está pidiendo, ¿eh? Que Dios te bendiga.